Bueno, muy bien, nos sentimos muy bendecidos, muy privilegiados en el día de hoy de poder estar conectados con una gran bendición en el programa del día de hoy, que bueno, hemos estado esperando casi toda la semana en este día, ya viernes 7 de abril del año 2017, siendo ya las 8:08 de la mañana. Saludamos a todas las emisoras conectadas con nosotros en esta programación y en el programa especial que tendremos hoy acerca de Pesaj. Una celebración que hoy vamos a entender más de ella y te invitamos a que seas parte de esta tu programación. Nos sentimos bendecidos y tengo aquí en cabina al pastor Roberto Alfaro y también al pastor Walter Agosto desde Puerto Rico. En un momento ya le daremos, por supuesto, ya el micrófono a él para que nos hable mucho más acerca de esta celebración, pero muchas gracias a ustedes dos por estar con nosotros en esta programación. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, hermano Camilo. Un saludo cordial también para nuestro hermano pastor Walter. Una bendición poder compartir esta mañana con ustedes. Y bueno, Pastor Walter, lo tenemos aquí detrás de nosotros, nos sentimos muy bendecidos de tenerlo aquí también. Pastor Walter, un saludo especial para usted y para toda su congregación en Puerto Rico. Gracias, Pastor Roberto y Camilo, por la oportunidad y por la invitación de poder compartir las riquezas de las Escrituras y especialmente hablando un poco acerca del contexto histórico y hebraico de la celebración de la Pascua. Claro, y especialmente hemos estado tratando el tema, yo le compartí al pastor Walter, pastor Roberto, que hemos estado tratando el tema ya con otras personas y hemos recibido un gran comentario de muchas personas que les ha encantado el tema, les ha gustado mucho lo que estamos tratando y así que en el día de hoy vamos a comenzar, tenemos poco tiempo, el tiempo se va volando cuando uno quiere escudriñar, así que Pastor Walter Agosto, desde Puerto Rico, de la Iglesia Catedral de la Fe, un gran hombre de Dios que conoce mucho acerca de estas cosas y bueno, Dios sabe lo que hace, por medio de otra persona pudimos hacer conexión esta misma semana y pudimos entonces conectarnos y dijimos, bueno, entonces hagamos una entrevista, hablemos más acerca de esto y creo que es cuando Dios conecta grandes cosas para las cosas de su reino. Así que, Pastor Walter, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir acerca de lo que llamamos con propiedad la bíblica o Pesaj, que representa en el contexto mesiánico, cuando vemos al Mesías en la Escritura, la muerte de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, que es el nombre hebreo que comúnmente nos referimos a él. Y esta fiesta es más que simplemente una celebración que todos voy a decirlo de esta forma, en la comunidad religiosa y que profesa la fe de creer en Dios debe de celebrar religiosamente, sino que es una cita divina, lo que se llama una cita divina. Y la particularidad de la cita divina es que es un momento donde el cielo y la tierra literalmente se encuentran. Y estas fiestas, que hablamos de las 7 fiestas bíblicas, todas revelan el plan de redención, todas revelan el Redentor, además de que encontramos también la historia de Israel, nos revela acerca de los tiempos presentes y nos prepara para el futuro. Así que ese es el potencial de conocer la fiesta. Y hoy vamos a estar hablando más específicamente acerca de la fiesta de Pesaj, que es la primera fiesta del año bíblico, la que da comienzo a la temporada de la fiesta de primavera. Y con eso, Pastor Roberto, entonces comencemos en Levítico capítulo 23 y hablemos más acerca de las celebraciones. Qué importante el poder compartir esta mañana y gracias a toda la audiencia a nivel internacional que nos acompaña, porque la Iglesia de Jesucristo debe conocer la importancia de la celebración, como lo dice Levítico 23 en su título, dice las fiestas solemnes. Yo quiero tomar el texto para que arranquemos con una base y un fundamento bíblico. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles,
las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, y allí vamos a mencionarlas. En el capítulo 23 de Levítico y en el verso 4 y 5, como lo mencionó el pastor Walter, nos habla de la primera fiesta, y dice la palabra, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Entonces la primera fiesta vemos es verso 4 y 5 nos habla de la Pascua. En el verso 6 y 7 nos habla de los panes sin levadura. Los versos 12 y 13 nos habla de los primeros frutos. Versos 15 al 17 de Pentecostés. Versos 23 al 25 la fiesta de las trompetas. Versos 26 al 32 día de expiación o el Yom Kippur, y en el verso 33 al 40 nos habla de esa fiesta también maravillosa que es la fiesta de tabernáculos. Tomé este momento para puntualmente en el Levítico 23 mencionar las fiestas, porque la primera pregunta para nuestro amado pastor Walter es: ¿por qué la iglesia cristiana hoy omite o desconoce celebrar las fiestas o las santas convocaciones que la palabra de Dios ha dejado inscritas como celebraciones permanentes, como santas convocaciones? Bueno, primero vamos a ir a un resumen, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver el elemento histórico en toda esta situación que nos ha llevado a no celebrar las fiestas bíblicas. Sabemos que ya desde al final del primer siglo y comenzando el segundo, una de las cosas que comenzamos a ver es lo que se llama este antisemitismo o esta apatía a todo lo que es la fe de los judíos. Cuando hablamos de, no sé si has oído por ahí, a veces la gente está diciendo, si celebra estas fiestas judías, o enseñas a otros, estás judaizando. Tenemos que nosotros entender que la frase judaizar tiene una connotación, doble connotación o doble aplicación histórica. Por ejemplo, en el primer siglo, y esto es bien importante considerarlo cuando estudiamos libros de Gálatas y la carta de Pablo, el concepto de judaizar era parte de una iniciativa de los judíos ortodoxos, aunque eran mesiánicos, que creían ya en Yeshua, ¿ok? El issue del primer siglo no era si Yeshua era el Mesías o no. El conflicto del primer siglo era cómo los que comenzaban a confesar a Yeshua o los nuevos creyentes eran luego aceptados como parte de la comunidad de fe. Entonces, lo que estaban estableciendo los fariseos creían en Yeshua, pero desde su actitud de ortodoxia legalista era que tenían que convertirse a judío primero para ser parte de la gran familia de la fe. Y esto ocurría a través de un proceso que incluía la circuncisión o unas ofrendas, el bautismo, hacer unos bautismos o lo que decimos en hebreo mikveh, ceremoniales para convertirse al judaísmo ortodoxo para entonces ser aceptado en la gran familia de fe. Pablo decía, no, porque el ser incluido como la familia de Dios o la salvación es por fe, no es a través de la puerta del judaísmo ortodoxo. Claro. Así que Pablo estaba enfrentando lo que se llamaba el judaísmo ortodoxo con la intención de convertir a la gente al judaísmo para ser aceptado en la comunidad de fe. Wow. Ahora bien, ya después el concepto judaísmo que comienza entonces desde Roma, hermano, viene con la intención de tratar de separar a los judíos de la demás comunidad que ya comenzó a separarse de la fiesta, no porque entendían que no eran bíblicas, sino porque no querían tener nada que ver con los judíos a los cuales se acusaba de haber dado muerte a nuestro. Ahora, el judaísmo que tú y yo conocemos hoy, el judaizar que tú y yo conocemos hoy es el concepto judaizante
del siglo II y medio, III en adelante, que es el siguiente. Todo aquel que obedece los mandamientos, se le dice que está obedeciendo cosas judías, y es una actitud de separación de los judíos, porque todavía está la acusación de que ellos negaron a Cristo, de que ellos rechazaron al Señor, cuando miles y miles de los que se convirtieron, de los que vinieron al Señor Yeshua, eran judíos. No fue hasta después de Pablo que comenzaron a venir los gentiles. La cuestión es que el concepto de estás judaizando, que tú y yo conocemos hoy, viene de Roma. Y el no ser atrapado en ese señalamiento es lo que hace que la gente diga, pues si las fiestas estas son judías y son parte de un proceso de judaizarme, yo no quiero tener nada que ver con ellas. Claro. Y comenzaron a separar fechas, comenzando con la separación del Shabbat, que es el día del Señor, cuando lo convirtieron entonces en el primer día de la semana, domingo, esto es para el año 317, en el mes de marzo. Y con eso mismo, Pastor Walter, se cambió la Pascua bíblica, que ya mismo vamos a hablar. Y con eso mismo el rabino Abraham, el otro día en la entrevista también aquí nos dijo, si tú quieres celebrar lo que hoy se llama en la iglesia cristiana la Santa Cena, pero no quieres judaizar tu iglesia, entonces ¿cómo es que puedes celebrar pues la Santa Cena a la misma vez? No puede ser posible, porque tienes que celebrar todas las otras cosas que Yeshua también celebró. Y en este sentido podemos ver cómo la iglesia, evidentemente, el pastor dio una palabra que es muy importante mencionar, y es el concepto del antisemitismo. Evidentemente las gentes y la religión así lo ha promulgado. Roma se encargó precisamente de entregarle esa idea al pueblo, que el pueblo judío o los sacerdotes de la ley habían sido quienes de alguna manera condujeron y llevaron a la muerte a Jesús. Por lo tanto, hasta la fecha, hasta el día de hoy, esta palabra antisemitismo es un conflicto impresionante en el corazón de cientos de personas. Cuando se menciona algún contexto bíblico de carácter judío, como mencionar un talí o mencionar las fiestas que estamos tomando, inmediatamente la reacción de la gente es una reacción de adversidad. Pareciera ser que esto lo llevamos en la sangre, pero en la medida que el Señor... Sí lo llevamos. No, pero me refiero el antisemitismo. Claro, sí. Pero en la medida en que el Señor habla a nuestros corazones, evidentemente las fiestas solemnes, las santas convocaciones, son la cartelera del cielo. Ayer mencionábamos con el pastor Walter una frase que tengo en mis notas y me impresionó. Las naciones, cuando reciben a un mandatario de otro gobierno o a un ministro de otro gobierno, preparan todo un protocolo, una fiesta, una celebración protocolaria, solemne, de seguridad, para recibir a ese ministro. Y la pregunta es, ¿la iglesia hoy está preparada para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y la respuesta muy clara es posiblemente no. ¿Por qué? Porque mientras no conozcamos la importancia de la celebración de cada una de las fiestas solemnes en las que está inscrito todo el proceso que Dios dejó a su iglesia, entonces no estaremos preparados. Por eso nuestro tema hoy, hablando de la solemnidad de estas fiestas, tiene como sentido decirle a la iglesia de Jesucristo, no es que tú celebres la fiesta de las primicias para que te traigan dinero, es que si celebras las fiestas de las primicias y nada tiene que ver con dinero además, entonces qué importante que conozcamos por qué celebramos Yom Kippur, por qué celebramos Pesá, por qué celebramos tabernáculos, por qué celebramos cada una de estas fiestas, porque en cada una de ellas el Señor está revelado y la cartelera del cielo indica. La palabra dice, ni del día ni de la hora, no sabremos el tiempo del momento en que el Señor se presente, pero cuando conocemos la importancia de las fiestas, entenderemos que sí sabemos el día y la hora. Y eso es algo para la cual tenemos que estar preparados. Y eso es algo súper interesante también, hablar acerca de eso. Y en la celebración del día de hoy, la que queremos hablar es de Pesach. Así es. Y quiero, Pastor Walter, que ya entremos en detalle por cosa del tiempo y que nos hables más acerca de esta celebración. ¿Qué es Pesach? Perfecto. Simplemente cerrando la parte histórica, porque me encanta hablar de la parte histórica, porque es algo que cualquier persona puede validar. Por supuesto.
en el concilio de Nicea, estamos hablando del año 325, fue donde oficialmente, hermano, todo este cambio se consolidó. El Shabbat se cambió, o el Día del Señor, el Día de Congregarse, se cambió a domingo, y la Pascua bíblica, que es la que conmemora la salida de los hebreos de Egipto, juntamente, proféticamente, conmemora la muerte del Mesías, porque muere el mismo día. También conmemora, hermano, lo que nosotros llamamos el ejemplo clásico de lo que es redención. Correcto. La redención. Todo esto, hermano, se diluyó y se perdió cuando se cambió la intención de la fiesta de la Pascua. La Pascua bíblica, que se celebra en el calendario bíblico, al cambiarse en el año 325 a una celebración en el primer día de la semana, domingo, no solo te cambió de fecha, cambió de intención. ¿Sabía usted que la Pascua que hoy se celebra no tiene nada que ver con la muerte del Mesías? Cuando la Pascua bíblica tiene todo que ver con la muerte del Mesías. Claro. Mira la polaridad, el distanciamiento. Hoy día cuando se dice, vamos a celebrar la Pascua, de hecho le dicen Pascua Florida, la Pascua de Eastern, no tiene nada que ver absolutamente con nuestra redención, no tiene nada que ver con nuestro Mesías, no tiene nada que ver con la muerte del Cordero, tiene todo que ver con la conmemoración de la resurrección, que aunque es bueno, es importante recordar la resurrección, esa es la base de nuestra fe, pero ninguna parte de la Biblia dice que ese domingo, ningún domingo, vamos a recordar la resurrección. Correcto. Y menos con los elementos, lamentablemente tengo que decirlo así, paganos que vemos, porque me pregunto qué tiene que ver la resurrección del Mesías con huevitos de Eastern y conejos, que es lo más que nosotros vemos ahora mismo. Así que cuando la gente dice, ay, vamos a celebrar la Pascua, mi pregunta es, ¿qué? ¿La Pascua que dice la Escritura o la Pascua que heredamos de la tradición y el calendario litúrgico de Roma desde el año 325 en el Concilio de Nicea? Que cambiaron todo en sí, Pastor Roberto, que en sí metieron en sí un nuevo panorama para la iglesia cristiana, y la iglesia cristiana por años ha venido celebrando cosas como esta. No estoy hablando de toda iglesia, para cualquier pastor que nos escucha en este momento, pero sí, lo que el pastor Walter decía, hoy metemos a Easter en nuestras iglesias y les quiero decir algo, yo sé que ustedes conocen esto, pero el tiempo de Easter y lo que es tiempo de Navidad que conocemos, pues son los momentos donde las iglesias en sí americanas se llenan. O sea, la gente siente el prejuicio de ir a Easter, de ir a esta celebración de Easter a las iglesias cristianas, y es cuando las iglesias pues hacen todo lo posible para que lleguen a sus iglesias. Pero en una cierta manera es, ¿por qué usar una celebración que no tiene que ver, como dice el pastor Walter, con nada con el calendario hebreo bíblico, y meter una celebración que un conejo y unos huevos que tiene que ver con Yeshua? Es algo tan interesante poder entrar en eso y poder preguntarle a la persona, bueno, pero ¿por qué? La palabra nos dice, si oyeres atentamente mi voz y cumplieres estas ordenanzas que yo te entrego hoy, estas bendiciones vendrán sobre ti. Y sin embargo nosotros vemos cómo la iglesia, hablando contemporáneamente hoy, la iglesia se ha convertido en una cultura, en una moda, de tal manera que, como dice un dicho popular, la moda no incomoda, lo que significa, diciéndolo en una palabra un poco más técnica, que la iglesia se ha asimilado, y esto ha sucedido siempre. Recordemos que en el tiempo de Roma, como lo menciona el pastor Walter, los judíos del momento, ¿qué hicieron? Se asimilaron a Roma, es decir, pero lo voy a decir entre comillas y con respeto, se vendieron al imperio romano. Traen los principios de la palabra, los mezclan con la cultura romana, pagana, y de allí vienen una serie de culturas y de celebraciones que estamos celebrando hoy en la iglesia de Jesucristo. Claro. ¿Por qué? Porque nos asimilamos al mundo. Es impresionante ver, para el ejemplo que tú presentas, Camilo, cómo en los Estados Unidos de América, de donde estamos originando esta enseñanza en el día de hoy,
las iglesias americanas celebran, justo en las fiestas solemnes, celebran fiestas paganas. Sí, claro. Y nosotros vemos las calabazas, nosotros vemos las celebraciones de Halloween, las disfrazamos con Aleluya Night, nosotros vemos el tiempo de Pesá y lo celebramos o lo comparamos con el Easter. Todo el mundo, el paganismo involucrado en la iglesia. Wow. Por eso nuestro programa o el mensaje del día de hoy es rescatar el principio, el fundamento de la palabra, a la luz de la palabra, no por un concepto judaizante, como lo explicaba muy bien el pastor Walter, sino desde el punto de vista de que la iglesia conozca la importancia de la cartelera del cielo, que Yeshua Yamashiach está aquí con nosotros y que la iglesia, la responsabilidad del pastor no es hablarle de prosperidad a su gente, cuando la responsabilidad del pastor es enseñar a la luz de la palabra lo que está escrito. Y estas santas convocaciones, estas celebraciones son la dirección, la ruta, el camino que el Señor nos dejó escrito para que la iglesia unida como familia de Dios recordemos cada momento en la vida de nuestro Señor para que podamos caminar en la dirección hacia donde Él nos lleva. Por eso, Pesá es tan importante, es el principio fundamental que nos hace hoy ser los hijos de Dios. Y justo hablando de ese tema de hijos de Dios, como hijos de Dios tenemos que seguir lo que nuestro Padre Celestial nos llama a celebrar. Pastor Walter, esta celebración de Pesach nos recuerda a nosotros, por supuesto, y nos da un comienzo a poder entender lo que Yeshua hizo por nosotros y a la misma vez lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo celebrarla? Entonces sería una pregunta muy importante, Pastor Walter. ¿Cómo celebramos el Pesá? Ok, vamos a leer el apóstol Pablo. Y mira lo que dice Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo o Yeshua, Amén, ya fue sacrificado por nosotros. Así que, mira lo que Pablo dice, así que celebremos la fiesta. Él no dijo anulemos la fiesta, él no dijo cambiemos la intención de esta fiesta. Y acuérdate que en la mente de Pablo, fiesta significa cita divina. Wow, Fiesta significa santa convocación. Y cuando dice celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y verdad. Lo interesante es que esta palabra fiesta que Pablo está utilizando en el griego es geortazo. Y geortazo lo que literalmente quiere decir es keep the feast, celebrar una fiesta. Literalmente lo que quiere decir es un día festivo. Así que Pablo está diciendo, aún después de la muerte y resurrección del Mesías, vamos a seguir celebrando la fiesta, porque esta fiesta, como dijo el pastor Roberto, en Levítico 23 tú vas a encontrar que estas fiestas son perpetuas. Así es. Y perpetua es la misma palabra que se utiliza para describir por cuánto tiempo íbamos a ver el arco en las nubes. Así que si tú ves el arco en la nube, que es la señal del Eterno con Noé, si tú ves el arco en las nubes, que son perpetuos, la pregunta es ¿por qué no vemos a los creyentes celebrando Pesaj? Sí. Pesaj, ¿cómo se celebra? Claro. Primero, nosotros tenemos que ubicarnos en el calendario bíblico. Hermano, el calendario que tú y yo utilizamos hoy es el calendario gregoriano, Sí. y no hay nada malo en eso. Escuche esto bien. Es simplemente un calendario secular que utilizamos en nuestra sociedad. Claro. Pero si usted quiere caminar en el espíritu y usted quiere caminar en comunión con el creador del universo, usted tiene que setear su reloj. Nosotros tenemos diferentes
calendario, el calendario escolar, el calendario fiscal, no debe de extrañarnos tener varios calendarios. Este calendario bíblico que comienza en la primavera se inaugura con una convocación y es la de celebrar Pesaj. Y Pesaj se celebra en forma de memorial. Lo que hacemos es que recordamos varias cosas. Sí. Recordamos que los hebreos salen de Egipto, literalmente un acto de gracia, porque la muerte del cordero, esa sangre se untó para pintar el dintel de la puerta, que para los hebreos, para los egipcios y toda esa gente de Antiguo Oriente no era nada extraño, porque para ese mismo tiempo, entre marzo y abril, se hacían unos rituales, escuche esto bien, para espantar espíritus. Lo único que todos en el antiguo Medio Oriente era simplemente una leyenda. El único que demostró poder públicamente era el rey de Israel. Amén. Así que cuando pintaron el dintel de la puerta se convirtió en un altar y la casa de los hebreos se convirtió literalmente como si fueran templos o lugar donde habita el Señor. Oh, así que Passover o Pesaj, lo que significa no solamente que Él va a pasar por encima, lo que pasó por encima fue la muerte, el juicio de la muerte de los primogénitos. Passover o Pesaj quiere decir que Él entró por encima del umbral de la puerta. Wow. Y esto es importante porque en la Pascua entra el Eterno con nosotros en esa cena de convenio. Wow. Eso es lo que estamos visualizando, eso es lo que estamos recordando, el hecho de salir de Egipto y ahora salir de las garras o la jurisdicción de Faraón para entrar, después de pasar las aguas del Mar Rojo, entrar ahora en la jurisdicción de otro amo, pasar de Faraón a pasar a Yahweh. Eso es lo que se llama, hermano, redención. Wow. Fuimos comprados para Yahweh ahora. Después del Mar Rojo, pasaron al Sinaí a encontrarse y recibir la Torá o la ley de Dios. Así es. Pero en la misma fecha de Pascua, en la misma fecha que se estaba celebrando esa Pascua, que es el día 14 del primer mes bíblico, esa misma tarde murió nuestro Señor como el Cordero que todas las celebraciones de Pascua anterior estaban profetizando. Y no solamente eso, el mismo momento cuando se abre el Mar Rojo, ¿sabe usted que es el mismo momento cuando Yeshua resucita? Wow. Amén. Todo esto es profético. En todo esto está el Mesías. Claro. Y la mentira que nos han vendido han hecho que no podamos ver al Mesías original de Israel para vendernos un Mesías comercial, un Mesías de Occidente, un Mesías que viola los mandamientos, sí, un Mesías que negocia con las culturas de las naciones, que sí, no le interesa honrar la santidad del rey de Israel. Pero todo esto está cambiando. ¿Cómo lo celebramos? Como un memorial. Y entonces lo que hacemos es que el día 14, al caer el sol, nosotros hacemos lo mejor que podemos, porque no lo podemos celebrar exactamente como se celebraba, porque no hay templo, no se puede hacer muchas cosas, no se puede hacer un sacrificio porque ya Yeshua es nuestro cordero, no hay que sacrificar cordero. Así que Pablo dice, vamos a celebrar esto, vamos a recordar. Y lo que nosotros sí podemos hacer es, según las instrucciones de Éxodo capítulo 12, correcto, tener un plato de lo que se llama el plato del memorial, donde podemos tener allí panes sin levadura, donde podemos tener las hierbas amargas. ¿Para qué? Para recordar la amargura de los hebreos. Y entonces también la tradición nos ha enseñado la importancia de tener lo que se llama las 4 copas, que representan las 4 promesas de redención de Éxodo capítulo 6, correcto, de las cuales el tercero, que la copa de redención, fue la que Yeshua habló cuando él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Y todo esto lo hizo Yeshua. Claro. Así que básicamente Pascua se trata de Yeshua, de nuestra redención.
Pascua bíblica, no es la Pascua que hoy día se está celebrando, que tiene que ver con Easter, con los huevitos y con los conejitos. Y by the way, los conejitos y todo eso, eso viene de eso es Babilonia, de Egipto, y son íconos de fertilidad. Y hoy en día, una de las compañías más grandes pornográficas usa estos mismos símbolos. Gracias. Ahora, qué importante en este tiempo de Pesá recordar que usted lo mencionaba, Pastor Walter, hablar sobre la levadura. Y es el propósito precisamente en Pesá. En el libro de Éxodo capítulo 12, como lo mencionó, el Señor da instrucciones específicas a su pueblo para la manera como celebrar Pesá. Es decir, tenemos hoy, Pastor Walter, un ceder, un manual de instrucciones que nos indique punto a punto cómo celebrarlo. De hecho, nosotros lo hacemos en la iglesia y tenemos un manual. ¿Cómo ese manual, qué nos indica? ¿Cuál es el paso a seguir? Porque una de las cosas que en lo personal me ha llamado poderosamente la atención es que el manual nos indica cómo limpiar nuestra casa de toda levadura. Antes de entrar a Pesá, días antes, limpiamos toda la levadura que hay en casa. Y cuando lo hacemos, en estos días lo estuvimos haciendo en casa y me di cuenta realmente cuánta levadura tenemos, sacando pan, galletas, sacando todas las tortas, todo lo que había. Pero espiritualmente, ¿qué significa limpiar esa levadura? Claro, mira, generalmente siempre hemos escuchado, y no estoy diciendo que no está correcto, que levadura es igual a pecado. Ok, pero cuando vemos la aplicación del concepto de levadura en el ministerio de Yeshua y de Pablo, nos hace más claro lo que realmente es levadura. Levadura es todo lo que se le añade al discurso o la enseñanza de la Escritura. Por eso entonces Yeshua comienza a hablar de la levadura de los saduceos, que sabemos que no creían en muchas cosas del mundo espiritual, como la resurrección y los ángeles. La levadura de los fariseos, que añadieron tantas tradiciones que no eran malas, pero añadieron muchas tradiciones a la observancia de los mandamientos. Y vemos que la levadura de los corintios, la levadura de Herodes, y todo esto tiene que ver con la contaminación de las escrituras, lo que es añadir mandamientos de hombre a las escrituras. Entonces, Pablo lo que está diciendo, mira, vamos a sacudirnos de toda esta levadura, ¿ok? El cristianismo histórico, lamentablemente, le ha quitado a las escrituras. ¿Ves? Porque entonces nos quitan el Shabbat, nos quitan las fiestas, y aún el judaísmo también, vemos cuando está en esos extremos, le ha añadido. ¿Ves? Todo esto también en alguna forma, y estamos hablando de sistemas religiosos, porque en ambos sistemas, gente que aman al Señor, o sea, eso no voy a entrar ahí porque es indiscutible, sí. Pero la realidad es que levadura representa todo aquello que impide que nosotros caminemos en esa pureza de lo que Dios espera de nosotros. Así que el Señor, y eso lo hemos oído, saca a los hebreos de Egipto, pero ahora la meta es sacar a Egipto ¿de dónde? De nosotros. De los hebreos, ¿verdad que sí? Sí. Pero hemos dicho eso. Ok, esa es la parte de panes sin levadura. Panes sin levadura nos habla de que, ok, ya te saqué de Egipto, ahora tengo que sacar a Egipto de ti. Sí, eso exacto. Es panes sin levadura. Excelente. Sí. Y con eso mismo... Así que cuando estamos en la casa... la gente dice, pero ¿para qué yo tengo que hacer limpiar mi casa? Ajá. Jóvenes, porque lo dice aquí. Y una de las cosas que nosotros en el cristianismo hemos pecado y hemos promovido la distorsión de los mandamientos es que en vez de entender la escritura en su contexto legal y sencillo, y a partir de ahí entrando en aplicaciones espirituales, nosotros comenzamos con la aplicación espiritual sin entender el marco histórico legal de lo que es el mandamiento. Así que si el mandamiento dice que saquemos todas las cosas que hay de levadura en la casa, hazlo, porque la obediencia es bendición y tú y yo somos siervos, no somos nadie para estar explicándole al rey. Yo mejor lo hago de esta forma, claro, porque tú no lo permites a tus hijos. Así que saca las cosas que hay en tu casa de levadura. Pero pastor, ¿para qué yo tengo que hacerlo? Yo soy salvo por gracia. Por más razón, porque por gracia y por precio te redimieron. Ahora se supone que tú estés frente al monte Sinai recibiendo los mandamientos y obedeciendo. Y con eso así mismo... que panes y levadura
tiempo vamos a estar sin comer nada que tenga levadura. Ajá. Y eso nos va a ir trabajando porque entendemos la aplicación espiritual. Wow. Tremendo, ¿no? Porque con eso Además, mismo... esta bendición, y si alguien quiere discutir, él dijo, no comas nada que tenga levadura. Y a veces nosotros como padres decimos a nuestros hijos, ¿me vas a obedecer o no me vas a obedecer? Y muchas veces la rebelión de nuestros hijos es el reflejo de la rebelión nuestra con nuestro padre. Wow. Absolutamente. Wow. Y con eso mismo, Pastor Walter, con lo que decías exactamente de la gracia y lo tocó en el otro punto, muchas personas dicen, no, yo estoy salvo por gracia y yo no tengo que hacer ninguna de estas cosas, pero el punto tan interesante que acabo de tocar y decir, nosotros somos ejemplo de nuestro Padre. O sea, en el cielo se celebrarán celebraciones. Y si usted en la Biblia no ha leído, Dios es un Dios de celebración, de celebrar. Él le encanta las celebraciones. En las mismas celebraciones que estamos hablando de Levíticos capítulo 23, como es Yom Kippur, como es la celebración de la cena, en el sentido de que nos vamos a sentar en una gran cena con Él, pues son cosas que a Él le encanta y que Él mismo nos ha llamado a celebrar como cristianos. Entonces, no espere hasta que llegue hasta el cielo para comenzar a celebrar estas grandes cosas, sino que hágalo ya, comience a celebrar grandes cosas y comience con esta celebración de Pesaj, que es una celebración de las primeras celebraciones importantísimas. Estás justo a tiempo, si estás escuchándonos en el día de hoy, para que comiences y sea revelado a tus ojos algo tan extraordinario como lo que es las celebraciones solemnes de Yeshua. Cuando estamos celebrando el tiempo de Pesá, Pastor Walter, usted mencionó hace un momento algunos, vamos a decirlo así, el plato y los ingredientes. ¿Qué representan estos ingredientes? ¿Por qué son tan importantes? Y espiritualmente, simbólicamente, ¿qué importancia tienen en la vida de la iglesia, en la vida de la familia, en la vida de cada persona? Ok, voy a ir literalmente porque vemos que luego históricamente los ancianos de Israel completaron o añadieron al plato de ceder y pues, en otra ocasión podemos enseñarlo. Vamos a mantenerlo lo más simple posible y vamos directamente a las instrucciones de Éxodo y vamos a ver la primera vez que celebraron Pesaj. Okay. Entonces, en el capítulo 12 de Éxodo nos habla y nos dice cómo es que nosotros vamos a celebrar esta celebración. Y básicamente lo que dice es que nosotros vamos a tener, número uno, panes sin levadura. Correcto. ¿Ok? Y claro, lo que ocurrió es que ellos comieron el pan rápido antes de que se leudara, ¿ok? Pero, y desde ahí en ese momento, pues, se cumplió entonces con el mandamiento de panes sin levadura. Pero luego, estoy leyendo en Éxodo capítulo 12, verso 8, usted lo puede buscar ahí. Sí, señor. Dice que van a comer carne asada al fuego, que era la Pascua que se sacrificaba. Claro. Se sacrificaba, primero separaban el animal y lo tenían por 4 días. Esto es tan profético porque fue en el año 4000 del calendario que aparece Yeshua en Jerusalén. Y este número 4000 fue, 4 también fueron los días que Lázaro estaba muerto y resucitó y todo tiene que ver con el Mesías. Entonces, 4 días ese animal estaba en la casa con ellos, lo habían separado y entonces esto tenía que ocurrir en el día 10 del primer mes. Por eso es importante seguir el calendario lo mejor posible. Ahora bien, ese animal después que lo sacrificaban, que dicho sea de paso, en el primer siglo, mientras lo sacrificaban, cantaban las canciones de los Salmos 113 al 118 que se llama el Halel, de las cuales se incluye la frase, usted ha oído esta frase, este es el día que ha hecho el Señor. Sí. Esa parte del Halel, y eso Yeshua lo dijo horas antes de morir. Wow. Entonces, primero se asa la carne, se come la carne, luego entonces se come los panes sin levadura y con hierbas amargas. Y de hecho, cita Éxodo capítulo 12, que mientras están comiendo todo esto, los niños, al ver el memorial que se repite
comiendo esta comida, recordando la salida de Egipto. Los niños van a preguntar, ¿qué es este rito? Ajá. Y Qué ahí importante. los padres comienzan a explicar lo que significa panes sin levadura, lo que significa el cordero y lo que significa las hierbas amargas, que era la amargura que ellos tenían en Egipto. Todo esto es lo que se recuerda y esta es la representación práctica espiritual de este plato. El animal es el cordero, nuestro sacrificio. Las hierbas amargas es el juicio, es la amargura de los años que tuvieron en Egipto. Y los panes sin levadura, la separación de la levadura del pan, la separación de los hebreos del Egipto, la separación del creyente del pecado. Wow, tremendo, ¿no? Tremendo cómo Dios nos está llamando en sí a esta misma acción y nos dice entonces a nosotros que también tenemos que celebrar esta misma cosa y sacar todo de nuestra casa, Pastor Roberto. Pablo lo dijo, celebremos la fiesta. Huh. Lo que pasa es que nuestro rey, Éxodo capítulo 18, verso 31, nuestro rey con su dedo escribió los 10 mandamientos. Los profetas lo obedecieron todos. Los patriarcas lo obedecieron todos. Yeshua los obedeció todos. Sí. Los discípulos lo obedecieron. Pablo lo obedeció. Y de repente vino alguien en el año 317 y lo cambió. Lo pasó ver. Lo pasó por alto. Lo cambiaron, hermano. Y entonces la pregunta es, y el reto que tengo a nuestros ministros, nuestros pastores, el mismo reto que le presentó el Eterno a Elías. Si tú y yo vamos a subir al monte Carmelo, que está frente al valle de Jezreel, que representa Armagedón, que representa el día del juicio, el día de tomar decisiones, ¿hasta cuándo vamos a claudicar en dos pensamientos? ¿Y quién se atreve a regresar a los mandamientos? Somos salvos por gracia. Con más razón, porque el Nuevo Testamento o el Nuevo Convenio, la distinción del Nuevo Convenio son dos cosas. Número uno, los mismos mandamientos escritos en piedra ahora están escritos en el corazón. Y fue el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, con el dedo de Dios, con el mismo dedo de Dios que Yeshua echaba fuera demonios. La autoridad de Dios, el dedo de Dios escribió los mismos mandamientos en mi corazón. Y según Ezequiel, junto con la profecía del Nuevo Convenio, el Espíritu Santo tiene una intención primordial, el de moverme a obedecer lo que Dios escribió, no en la tabla de piedra, sino que ahora los mismos mandamientos sin enmendarlo en mi corazón. Claro. Incluye el libro del pacto, la celebración de esta fiesta, que antes de terminar, porque sé que ya estamos terminando, el pastor Roberto leyó en Levítico 23:4, donde dice: estas son las fiestas solemnes de Yahweh o del Eterno, del Señor, las convocaciones. Esa palabra convocación es la palabra en hebreo mikra, y mikra significa una asamblea reunida ensayando. Wow. Así que si ellos pudieron ver, porque multitudes entendieron que Yeshua era el Mesías, multitudes, miles, si ellos pudieron ver que Yeshua era el Cordero, es porque tuvieron generaciones practicando Pesaj, practicando, ensayando lo que ocurrió aquel día cuando mataron un cordero, la sangre los protegió y fueron sacados de Egipto por gracia. Ese momento que Yeshua muere hizo sentido a años de mikra, de ensayo. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando dejamos de celebrar la mikra? Se nos va el discernimiento y cuando venga el Mesías, ni lo vamos a conocer. Por supuesto. Porque no practicamos la fiesta, que es una de las cosas que mantiene a la quejilá, a la congregación, a la iglesia en discernimiento. El día y la hora nadie lo sabe, pero podemos saber las estaciones. Wow. Exactamente. Y algo muy interesante que me llama la atención, hermano Walter, es cómo cuando hacemos una encuesta en las congregaciones con las personas que conocen del Señor,
vemos cómo todos tienen un anhelo en su corazón. Yo lo he preguntado. Cuéntame un anhelo que tienes en tu corazón. Y un anhelo es, mi anhelo es ir a Israel. Yo sueño con ir a Israel. Anhelo ir a Israel. Deseo, mi sueño es estar en Israel. Gloria a Dios. Mi pregunta es, si tanto anhelo las gentes tienen por visitar Israel, ¿qué tal si empezamos a visitar a Israel, empezando por la enseñanza que hemos tomado hoy de Levítico 23, celebrando las fiestas solemnes? Porque pareciera ser que ir a Israel entonces es un evento totalmente turístico, es algo simplemente de ir y regresar, como ir a Daytona Beach o a Miami Beach, a la playa y regresar. Pero ir a Israel sin el contexto espiritual en nuestro corazón, no es simplemente ir por ver una tierra, un monumento, es porque conocemos que la cartelera del cielo, a través de la solemnidad de estas fiestas sempiternas, yo las puedo tener claras en mi corazón, y en esa manera yo puedo acercarme más al Mesías y conocer más de la palabra hacia mi vida. En el tema de Pesá, Pastor Walter, como tú lo decías ya en este minuto final, ¿qué mensaje nos deja Pesá hoy a la iglesia? ¿Cuál es el punto al cual como iglesia estamos llegando a través de esta gloriosa celebración de Pesá? Su pasado se enfrentará al futuro sin disenso, dando golpes al aire. Cuando nosotros celebramos Pesaj, recordamos la misericordia del Eterno, recordamos que la salvación es por gracia, recordamos que después, acto seguido, cronológicamente la fiesta te lo dice como un mapa, que después de Pesaj, vamos entonces camino para conocer en Pentecostés los mandamientos. El mensaje de Pesaj es un nuevo comienzo, y si alguien quiere volver a empezar, este es el mejor tiempo. Amén. Dicho sea de paso, todo el mundo conoce la primavera por esto. Y hoy, al caer el sol, comienza lo que se llama un Shabbat Hagadol, o el Shabbat grande. Correcto. Que es el Shabbat antes de Pesaj. Y pastores, este domingo, al caer el sol, el día 14. Correcto. Del mes, un número 1 del año bíblico. Eso quiere decir que el lunes, entre las 2 tardes, como dice Levítico, entre 2:30, 3:30, es el momento que realmente, si usted quiere conmemorar cuando murió Yeshua, es ahí, no es en otro viernes. Correcto. Santo, que es otra cosa que heredamos no del calendario bíblico, sino del litúrgico romano. Claro, el lunes. Sí. Y el lunes al caer el sol comienza panes sin levadura. Así que ese es el momento de nosotros sentarnos, comer este plato, recordar lo que ocurrió. Y vamos a celebrar la fiesta sin panes, sin levadura, porque Yeshua, Cristo, es nuestra Pascua. Claro, y Pablo lo dijo, y nosotros tenemos que hacerlo. Y en la obediencia y bendición. ¿Cuál importante esto que está mencionando Pastor Walter? Y la verdad que el tiempo se nos ha quedado corto, pero es muy importante que tengamos presente la diferencia entre la celebración de Pesá y la celebración de la Pascua romana. Porque increíblemente la iglesia cristiana hoy está celebrando igualmente la Pascua tradicional romana y no el Pesá que corresponde a esta fecha. Y bueno, Pastor Roberto, en ese mismo sentido de lo que tú estás diciendo, mientras nosotros, digamos, bueno, no nosotros ya no celebramos esto, pero si tú vas a Nueva York, o bueno, vas a Israel, pues sería excelente, pero Nueva York queda más cerquita. Pues tú vas a encontrar el montón de la gente judía que vive allí, a lo mejor alguna de ella ortodoxa, que todavía a lo mejor celebra algunas de estas celebraciones, y nunca los encontrarás celebrando en este tiempo del mismo tiempo de Easter, como dice el pastor Walter. Ellos lo celebran porque ellos conocen. Claro, la escritura. Ellos entienden la escritura, ellos no van a estar celebrando en una fecha incorrecta. Ahora, quiero agregar a este punto, muchas personas nos están escuchando y dicen, bueno, pero el día no importa. No, ¿cómo que no importa? Claro que sí, porque así como importante es el día que Dios venga por su iglesia, así de importante es celebrarlo el día que
Dios nos está llamando a celebrarlo. Así es. En ese mismo sentido, por supuesto, muchas personas nos están escuchando y nos pueden decir, no, pero ustedes están yendo a un lado diferente. No, no, estamos trayéndote a la verdad de lo que la palabra de Dios nos dice en su misma palabra y lo estamos leyendo con citas bíblicas y yo le invito a todas las personas que escudriñen por sí lo que estamos hablando para que vean que no estamos trayendo una costumbre de nosotros mismos o judaizando o ninguna de estas ciertas cosas. No, estamos hablando acerca de lo que Yeshua celebró con sus discípulos, como dijo el pastor Walter, la misma vez lo que se celebra y lo que se debe celebrar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y con ese mismo sentido, Pastor Walter, bueno, se nos va el tiempo volando, pero quiero, por supuesto, en el día de hoy darte a ti las gracias. Yo sé que esta no será la primera vez, esta ya es tu casa. Quiero, por supuesto, mismo contarles a toda la programación que nos escuchan en todas las diferentes emisoras que el Pastor Walter va a estar con nosotros ahora en la programación de Radio Génesis, teniendo su programa desde Puerto Rico a las 9 de la mañana en Radio Génesis. Así que estamos solo comenzando. El preámbulo, sí. Y nos sentimos muy bendecidos de poder anunciar esto, de que el pastor Walter va a estar uniéndose a la programación de Radio Génesis. Sus programas se van a poder estar escuchando aquí y los micrófonos están abiertos para que la verdad de Dios pueda, por supuesto, expuesta en todo el sentido de la palabra por medio de este medio de comunicación. Gracias, Pastor Roberto. Gracias, Camilo, por la oportunidad. Definitivamente todo lo que está ocurriendo, este despertar es sumamente profético. Este es Ezequiel capítulo 37, este es Génesis capítulo 12. El Eterno le dijo a Abraham, simiente, que es Yeshua, en tus simientes serán injertadas, bendecidas, incluidas, adoptadas, todas las familias de la tierra. Y vuelvo y le digo, hermano, seguir estas instrucciones no es judaísmo. Seguir estas instrucciones se llama obediencia. Y eso es lo que quiere nuestro rey. Así que gracias por la oportunidad y sé que seguiremos haciendo grandes cosas para el reino y para proclamar que la salvación es por gracia y en la obediencia hay bendición. Amén. Pastor Walter, Pastor Roberto, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Saludamos a toda la diferente programación en YouTube, en Facebook, en las diferentes emisoras. Y gracias a ustedes por estar conectados con nosotros en esta programación del día de hoy. Bendiciones y shalom para todos ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias.